Hola, hoy es 22 de agosto del 2024. No voy a hablar ni cinco ni pío sobre el tema ese del caso pues de Mauricio Leal. Es que las redes sociales sí se vuelve una cuestión mórbida. Eso ya fue, salió el video y entonces ya salen diferentes medios y cualquiera que quiera hablar sobre eso pues monta video y que dijo, que no dijo, que ahora parece, que no sé qué. Ya ese juicio se adelantó y fue condenado a 55 años y está en apelación para que confirme o no confirme. Muy seguramente pues el tribunal pues, va a confirmar. Hasta se traen a decirnos que a través de un perito que para que mire el iris, que se refleja, que mira entonces si el que le estaba grabando. No, ya eso realmente mama. Esa es la expresión. Excúsenme decirles, pero eso es mamador. Es una palabra coloquial. Pero uno abre las redes sociales en YouTube y no aparece sino esto, que aquello, que entrevistó al fulano, que Elmer Montaña, que dice que sí, que el de, por eso decía que torturas y que el otro dice que ahora sí apareció que no sé qué, que el fulano dijo que el conductor, que la hija del conductor, y dele. Eso ya está allí. Y yo hice el seguimiento completo a ese caso por interés académico, de acuerdo a la citada sentencia reiteradamente 43916 del 2016 de la doctora Patricia Salazar sobre la incorporación de evidencia física al juicio oral. Ese es lo académico. El tema del contrainterrogatorio. Eso es vital, importante. Por ahí ya CESJUL Medellín, creo que para noviembre del 25 a 30, y que aquí les lanzo la cuña, un seminario de interrogatorio y contrainterrogatorio. Seguramente invitan a Alejandro de Castro, muy profesional, abogado, que le jala a ese tema interesante. Yo lo escuché acá cuando lo trajo la Defensoría Pública. En fin, dejemos ahí ya. Salto y sigo con temática penal militar, que ese también es una de las áreas de las tres del derecho penal que yo manejé. 20 años en la justicia penal militar, Policía Nacional. Por eso he estado desempolvando y aquí ayudándoles a ustedes, socializándoles un tema muy importante. Entonces, hablaré hoy sobre la obediencia como causal de justificación, pero también, principalmente, derecho internacional humanitario o el jus cogens, derecho consuetudinario de los pueblos. Aquí les dejo la sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema del fuero penal militar. Miren allá. Usted simplemente amplifique. De ellas pues voy a referirme a algunas para estos temas que voy a abordar, o este tema fundamental del día de hoy, y los tratados internacionales como un precedente sobre el derecho internacional humanitario, que pues aquí aparece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es la Ley 74 del 68, está el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Ley 16 del 72, esos son instrumentos internacionales ratificados por Colombia. Pero también está la Convención contra la Tortura, Ley 70 del 86, la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Ley 408 del año 97, Convención de Prevención del Genocidio, Ley 28 del 59, y más abajo aparece allá los 4 convenios de Ginebra, los protocolos 1 y 2 adicionales a los 4 convenios y el artículo 3 común a los protocolos. Es que voy a revisar aquí esto porque es muy importante para quienes ejerzan
litiguen en derecho penal militar. Entonces, por acá tengo la revista de justicia penal militar. Pues este ya es viejito porque esta es de septiembre del 2000. Esta es del 2000, ¿qué? Aparece, aquí tengo unos tres, 2001, 2002. Ayer nomás del 2002. Pero es un artículo muy importante que encuentro yo aquí y que es todavía una literatura de consulta actualizada. Porque aquí se comenta en este artículo, lo escribe Hernán Gutiérrez Orozco, fiscal penal militar de inspección del Comando General de las Fuerzas Militares, sobre el derecho, el jus cogens, el derecho internacional humanitario, y también sobre la obediencia debida como eximente de responsabilidad, el mayor Julio César Rodríguez Álvarez, juez de instancia grupos aéreos. Leyendo esos dos artículos, pues es lo que transmito académicamente aquí en el día de hoy, para comprender un poco más sobre el tema de la obediencia debida. Si, ¿en qué casos se exime al miembro de la fuerza pública? Entiendan ustedes que la Constitución es una norma de normas, señala que la fuerza pública está integrada por fuerzas militares y la Policía Nacional. Es que también hay que tomar lectura del artículo 91 de la Constitución Política, cuando dice que entro en materia en relación con la obediencia, pero a la vez voy a hablar sobre el derecho humanitario, internacional humanitario. Dice, en caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mando superior no exime de responsabilidad a la gente que lo ejecuta. Inciso segundo, los militares, subrayo, militares. No está hablando de fuerza pública, porque la fuerza pública son militares y Policía Nacional, pero aquí habla de los militares, y cuando se dice militares no está incluida la Policía Nacional. Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden. Esto tiene que ver pues también con el tema del fuero penal militar. Y para eso entonces hay que tomar dos disposiciones que aún están vigentes, como son la ley 522 del año 1999, este es el Código Penal Militar, cuya vigencia arrancó el 12 de agosto del año 2000. Y también está vigente pues la ley 1407 del 2010. En ese tránsito les explicaba, para el sistema penal acusatorio fue más novedoso en la justicia penal militar. Para cuando entró en vigencia la ley 522 del año 99, a la par se estaba expidiendo, en ese momento estaba para la justicia ordinaria la ley 600 del año 2000. El Código Penal, la ley, y ya pues también esa ley tiene su tiempo, ley 599 del año 2000, Código Penal. Tengan presente pues esos instrumentos. Por eso les digo que en cierta forma cuando se expide la ley 522 del año 99, el Código Penal Militar, estaba pues en vigencia para la justicia ordinaria la ley 600 del año 2000 y la ley 599
del año 2000, que es el Código de Penas. Entonces, aquí es importante revisar para estos fines del fuero penal militar, es decir, de los delitos que se cometen por personal en servicio activo y en relación con el servicio. Pero para entender ese fuero excepcional, para entender qué conductas punibles de la fuerza pública deben ser juzgadas en la penal militar y no en la justicia ordinaria, pues hay que irse a las sentencias 358 del año 97, igualmente la sentencia C368 del año 2000, es de esa época, hace pues 2 décadas, y entonces se explicaba por la Corte Constitucional que no todos los actos, no todas las personas o los miembros en servicio activo, los delitos que se cometen guardan relación con el servicio, no en todos los casos. Pero había todavía pues una confusión, digámoslo así, respecto de qué conductas punibles eran las que guardan relación con el servicio y cuáles no guardan relación con el servicio. Y eso tiene que, para poder entender lo de la obediencia del artículo 91, que ese es de la Constitución Política del año 1991. Resulta que el Código Penal Militar, la Ley 522 del 2000, establecía en el artículo 3 los delitos no relacionados con el servicio. Y decía, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, porque el artículo 2 pues dice que son delitos relacionados con el servicio aquellos cometidos por la fuerza pública derivados del ejercicio de la función militar o policial que le es propia, de conformidad con las pruebas allegadas a la autoridad judicial que conoce del proceso, determinará la competencia de acuerdo a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la actividad de la fuerza pública. Y el tercero dice, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en ningún caso podrán considerarse como relacionados con el servicio los delitos de tortura, el genocidio y la desaparición forzada, entendidos en los términos definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia. Los convenios, véalos acá, la Ley 74 de 1968 y la Ley 16 del 72, antes de la Constitución Política del 91. La Constitución vigente en ese entonces era la Constitución Política de 1886. Ya después, cuando entró en vigencia la Ley 1407 del 2010, ese artículo 3 quedó de la siguiente manera. El segundo es el mismo, delitos relacionados con el servicio. Son delitos relacionados con el servicio aquellos cometidos por la fuerza pública en servicio activo, dentro o fuera del territorio nacional, cuando los mismos se deriven directamente de la función militar o policial, que la Constitución, la ley y reglamentos les asigne. Y el tercero dice así, delitos no relacionados con el servicio. Aquí amplió la ley, el legislador, ya además de los 3 que les acabo de leer, las torturas, genocidio y desaparición forzada, dijo lo siguiente, dice, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en ningún caso podrá relacionarse con el servicio de los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad, ese fue lo que agregó, de lesa humanidad o aquellos que atenten contra el derecho internacional humanitario
entendidos en los términos definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia. O sea, mírenlos acá. Estos convenios, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Ley 74 del 68 y el de San José de Costa Rica, que es la Ley 16 del 72. Y más abajo pues está la Convención contra la Tortura, ya de 1986. Y 1997, y la del genocidio ya venía con la Ley 28 del 59. Y entonces dice delitos de lesa humanidad o aquellos que atenten contra el derecho internacional humanitario, entendidos en los términos definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia, ni las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional de la gente con el servicio. Este agregado por el legislador en la ley 1407 del 2010 obedece a una sentencia de la Corte Constitucional que es la C-878 del año 2000, doctor Alfredo Beltrán Sierra. Ya estaba antes, 3 años antes, para 1997, la C-358 del doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. Luego entonces, esas dos decisiones de la Corte Constitucional fuerza para que el legislador las introdujera en el artículo 3º de la Ley 1407 del 2010 Código Penal Militar. Por eso les decía por allí que en caso de un policía que va a la calle a prestar el servicio y resulta exigiendo dinero, coima, dávidas, con el fin de no poner a disposición a un capturado o lo que sea, entonces no solamente se comete un delito de prevaricato por omisión, sino también el delito de concusión. Pero el de la concusión no le corresponde a la justicia penal militar, sino a la Fiscalía General, porque es un delito que ya no está relacionado ni guarda relación funcional. Eso es claro entonces que de acuerdo con esa disposición, esas conductas no serán conocidas por la justicia penal militar. Entonces, hasta cuando salió la sentencia C-358 del 97, aún estaba como en el limbo, porque los funcionarios peleaban la competencia, colisión de competencia, y la otra instancia superior era la que resolvía ese conflicto de competencia. Pero llega la sentencia C-878 del doctor Alfredo Beltrán del año 2000 y le marcó pues la estocada final para decir que esto lo que les acabo de indicar, que ni las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública. De Contera entonces se sobreentiende que un miembro de la fuerza pública, sea militar o policía nacional, que cometa un delito de torturas, desaparición forzada, la tortura, desaparición forzada y el genocidio, y además delitos de lesa humanidad o conductas que son abiertamente contrarias a la función constitucional, van es a la justicia penal ordinaria, fiscalía. Y entonces el tema de la obediencia, porque el artículo 91 de la Constitución Política dice que los militares que en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto a ello, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior
que da la orden. Luego entonces, allí hay que hacer una aclaración. Lo que pasa es que en la línea del mando, en las fuerzas militares, tienen una estructura de obediencia más arraigada, digamos así, que en la Policía Nacional. Entonces, es decir, bajo el tema del servicio militar, la forma como están hechos o han recibido esa formación es más estructuralmente militar que la Policía Nacional. Creo que con eso podría dar usted a entender esto de que le estoy diciendo. Pero que el militar o el policía, frente a una orden completamente ilegítima, ilícita, no está en la obligación de cumplirla, sea militar o sea policía, porque en ese caso, ya en estos momentos, este derecho internacional humanitario, este jus cogens y la capacitación en derechos humanos en las instituciones, en las fuerzas militares, en la fuerza pública, hablando de fuerzas, los militares y la Policía Nacional, reciben una capacitación en tal sentido de que saben muy bien que delitos como los que están establecidos en el artículo 3, quien dé una orden de un superior no está en la obligación de cumplir, porque si lo hace, pues obviamente responde igual que el superior. Entonces, este artículo 91 tiene la condición de que pues está la Constitución Política del 91 y estas disposiciones son posteriores, pero atendiendo a ello, entonces, un militar podría decirse que podría escudarse a veces, es decir, no, es que fue que recibí esa orden directamente, pero eso no lo exime de responsabilidad, porque la norma penal, ahora ya la ley 1407 del 2010 y la ley 522 del 99, que aún se aplica, está claro que delitos de tortura, desaparición forzada o genocidio y delitos de lesa humanidad y delitos abiertamente contrarios a la función de la fuerza pública no entrarían para ser investigados por el fuero penal militar, sino de la justicia ordinaria. Por ende, de igual manera, quien cumpla una orden de ese talante ilegítima, pues no está en la obligación de cumplirla, de obedecer. No sería un delito de desobediencia, por supuesto, porque es abiertamente contrario con el derecho internacional humanitario o el jus cogens. En ese artículo que escribía el mayor Julio César Rodríguez Álvarez, advertía esto, ¿no? Precisamente en este orden de ideas, dice: como puede observarse en el inciso segundo de la norma transcrita, o sea, el artículo 91 de la Constitución, se hace referencia a los militares, lo cual implica que lo allí dispuesto no abarca las fuerzas de policía. Ello viene a ser la consagración de la obediencia debida en las fuerzas militares, principio básico que debe mantenerse en pro de la disciplina que caracteriza a la institución castrense. En tal virtud, el subalterno está en la obligación de cumplir las órdenes de la autoridad militar que le imparte, conllevando que en caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, la responsabilidad caerá únicamente en el superior que emite la orden. Entonces ese es el primer inciso. Sin embargo, la obediencia pasiva a que están sujetos por razones de disciplina, los miembros del ejército tienen igualmente sus límites, pudiéndose sancionar al inferior que cumpla la orden,
el exceso y el hecho mismo cuando no estaba obligado a obedecerla, por tratarse de una acción notoriamente ilícita. Esto es que la obediencia no es ilimitada, no puede ser ciega e irreflexiva, aunque sí más rígida y estricta que la orden civil. Entonces, como ya se dijo con anterioridad, el subalterno tiene el derecho y el deber de desobedecer las órdenes militares manifiestamente ilegales, no pudiendo en el evento de omitir este precepto alegar como eximente de responsabilidad la obediencia debida. Es decir, él no puede escudarse en una ausencia de responsabilidad porque estaba cumpliendo una orden. No lo exime. Total. Tales eventos abiertamente ilícitos serían los consagrados, entre otros, el artículo 3 del nuevo Código Penal Militar, que pues en este caso estaba refiriéndose, porque como es un escrito del 2002, pues estaba refiriéndose a la ley 522 del año 99, que entró en vigencia en el 2000, para cuando empezó pues la ley 600 para el procedimiento penal ordinario, y la ley 599, que es el Código Penal aún vigente. Ya la ley 600 pues pasa y es la ley 906 de 2004, que es para darle paso pues al sistema penal de tendencia acusatoria. Entonces, tales eventos abiertamente ilícitos serían los que se consagran, entre otros, el artículo 3 del nuevo Código Penal Militar, como son la tortura, genocidio y desaparición forzada, que han sido objeto de repudio y sanción a niveles nacionales e internacionales a través de los diferentes tratados y convenios aprobados por la mayoría de las naciones del orden mundial, aduciéndose que en evento de contradicción entre el interés para proteger la dignidad humana y el interés por asegurar la disciplina entre los cuerpos castrenses, prevalece el primero, lo que implica que el militar acusado por esta clase de infracciones evidentemente ilegales no puede justificar la realización de violaciones graves a los derechos humanos en la idea de la orden impartida por un superior. Lo que sí podría ser de aceptación es que esa orden ilegal del superior militar se considerase como una atenuante de sanción punitiva a imponer. Y pues para complementar este artículo, diríamos que pues como no hablaba era la ley 522 del año 99, Código Penal Militar anterior, pero ya con base en la 1407, entonces incluya, aparte de los 3 delitos, incluir también todo lo que se relaciona con lesa humanidad o aquellos que atentan contra los derechos internacional humanitario, entendido en los convenios, ley 74 del 68, ley 16 del 72, ratificados por Colombia mediante estas 2 leyes, y la convención contra la tortura pues, y el genocidio, las otras leyes que allí aparecen. Además, las conductas abiertamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública y que por su sola comisión rompe el nexo funcional del agente con el servicio. Y es que la misma Corte Constitucional, para apuntar agregar algo allí, es que cuando hay una situación no muy clara de relación entre el servicio activo y la relacionado con el servicio, si esa conducta punible no está clara, la competencia pues es prioridad, porque primero es la Fiscalía General la que tiene que investigar todo de lo que revista carácter de delito. Entonces, no se le podría dar la competencia a castrense, sino dársela preferentemente a la Fiscalía. Eso lo dijo la Corte Constitucional en la C358 del 97 y lo reitera en la C878 del 2000, de las que ya les acabo de citar. Entonces, hasta allí estamos que, pues, tratándose pues, de esa clase de órdenes, los militares no podrían entonces escudarse, y pues tampoco la Policía Nacional, por supuesto. Ninguna
en tratándose de fuerza pública como tal, fuerzas militares y Policía Nacional. Lo que yo pues le puedo agregar aquí es cuando se trata en domática penal, sí podría examinarse la figura de no tanto el error de tipo, sino el error de prohibición, porque el error de prohibición pues está contemplado por lo menos en la ley 599 de 2000. Ustedes van al numeral 11, se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuera invencible, la pena se rebaja a la mitad. Y también, pues, la 1407 lo consagra. 1407 es el Código Penal Militar actual. Dice en el numeral 11, del artículo, este es del artículo 33. El ordinario es el 32, este es el 33. Pero dice lo mismo en el 11. Se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuera vencible, la pena se rebaja en la mitad. Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta. Yo diría que bajo ninguna circunstancia podría alguien alegar, un abogado, alegar un error de prohibición frente a ese asunto, porque pues obviamente que el miembro, así, el soldado, digámoslo así, raso incluso, está preparado dentro de la institución castrense al punto que él comprende y tiene conciencia de antijuridicidad de que si cumple una orden completamente ilícita, se pone al margen de la ley y debe responder tanto él como el superior que la dio. Muy difícilmente irse por allí, mejor tal vez como un atenuante para, como lo acabé de leer ahora, de acuerdo pues como lo indica en este texto que hace en esta revista, cuando dice pues que a lo sumo lo que sí podría ser de aceptación es que esa orden ilegal del superior militar se considerara como un atenuante de la sanción punitiva a imponer. Bueno, no sé, pero no creería que error de tipo no. Obviamente ahí no calza el tema del error de tipo, el error de prohibición, es decir, que no estaba, considerar que es lícita su conducta, pero ya con toda la información que recibe en castrense, el derecho internacional humanitario, un soldado raso, está con una conciencia de antijuridicidad clara de que no debe cumplir una orden ilícita, y menos si está de las citadas en el artículo 3 actual, ley 1407 del 2010. Creo que con eso ayuda un poco a que ustedes comprendan estos espacios académicos. Aquí me parece muy importante pues tratar este tema del derecho internacional humanitario en domática penal militar, porque pues actualmente, y para no ir muy lejos, ustedes saben lo que acaba de pasar en el Chocó, por tema de esos conflictos armados que existen contra que afectan a la población civil, pero será en otra oportunidad que vuelva a tratar sobre los 4 convenios de Ginebra, los protocolos 1 y protocolo 2 y el artículo 3 en caso de conflictos internacionales y los conflictos internos o al interior de un Estado como el nuestro, social de derecho, para comprender entonces un poco más la situación de grupos insurgentes y que no deben desconocer, por supuesto,
y que estarían sujetos a la Corte Penal Internacional. Y ya ustedes saben un precedente, para no ir muy lejos, con el caso de Bojayá, allá es un conflicto cuando se presentó unos años atrás, lamentablemente, esa población civil que lo fueron por combate de grupos paramilitares, y allí sucedió un genocidio que fue pues obviamente completamente criticado, censura internacional, y por eso el Estado ha sido declarado responsable también frente a eso, y que ahora pues ustedes saben muy bien esa población de Bojayá ahora saliendo pues adelante de ese conflicto, pero todavía ahí queda latente una situación de conflicto insurgentes en esa zona, en ese departamento tan hermoso como es el departamento del Chocó, del cual yo trabajé 2 años en Quito y conozco muy bien Ismina, conozco Vallasolano. Por cuestiones de trabajo me tocaba, y el Atrato, pues uno de los ríos segundo río más caudaloso del mundo, una zona de fauna, de riqueza, oro, platino, y lamentable, con 2 costas, porque el Chocó es el único departamento del país, de Colombia, que tiene 2 costas, Pacífico y Atlántico. Pero lamentablemente pues tenemos todos estos infortunios que aún hoy, 2024, los sigo escuchando en conflictos. Lamentable, pues después de tantos años atrás, 1980, y cuando me fui para el Chocó, para Quito, estuve desde 1986, 1987, sí, algo así como 2 años. Ya después me fui trasladado para el departamento de policía de Bolívar, a Cartagena. Allá duré 4 años como juez de instrucción penal militar. En Quito, Chocó, fui auditor de guerra por 2 años. Conozco la situación y la problemática, pero después de 30 años volví. Tal vez en pandemia estuve en un San Francisco, en un San Pacho, en Quito, que los invito, que cuando quieran ir a ustedes, puedan, viajen a Quito, a las fiestas de San Pacho, de San Francisco de Asís, el patrón de los chocuanos, en la iglesia, la catedral de San Francisco al borde del malecón del río Atrato, un sitio espectacular, unas fiestas de 15 días espectacular. Es el carnaval, el carnaval no barranquillero, pero este es un carnaval espectacular en Quito, Chocó, de San Francisco, por allá en el mes de octubre. Ya estamos próximos, creo yo. Pero bueno, hasta ahí nomás la historia. Chao, chao, pues espero que esto les sirva un poco para comprender la situación al interior de lo que es la justicia castrense. ¿Ok?